Ahora se ha puesto de moda y todo el mundo diciendo, tenemos que organizarnos. Y yo, sí, si nos organizáramos es mediante llamar a los que llevamos tiempo trabajando esto, no de pronto viendo a ver quién llega antes y después estar empujando. A ver si nos organizamos, yo primero, a ver si nos organizamos entre todos. Pero bueno, pero sobre todo también lo que hay que poner en valor es que, por ejemplo, académicos como Carrie están haciendo, o sea, desde un punto de vista norteamericano, anglosajón, eso que no nos gusta tanto, el hacer y el dar una visión de lo que fue el norte, de lo que fue nuestra historia, la cual, por cierto, nosotros hemos despreciado durante años, durante décadas. O sea, no nos pongamos ahora tan estupendos cuando a ver cuántos de nosotros sabemos cómo fue el apresamiento, no sé, por ejemplo, de Luis de Córdoba, o el por qué James Cook empieza a navegar tras la toma de Manila. O sea, hemos dejado nosotros que esa leyenda negra arraigue aquí, con lo cual no pongamos el foco en autores a lo mejor como Carrie Gibson, que en este caso lo que intenta es dar al menos una visión que es la que tenemos que trabajar en conjunto para que haya un debate. Es verdad que las visiones van a ser diferentes porque pues no es lo mismo la que se pueda tener incluso dentro de nosotros, pero yo creo que de verdad es una forma de adentrarnos en lo que efectivamente, y ahí Alberto ha estado muy bien para buscar algo más de lo que es una iberoesfera o una angloesfera de una realidad común que es la historia, y una historia común que hay que poner en valor, sin por supuesto jugar a la leyenda rosa, porque es absurdo también. O sea, yo siento en eso, además discrepo con todos los que van diciendo que fuimos a liberar América y fuimos a ir de cascos azules y ahí llegamos y entonces empezamos a ver. No, fuimos a hacer la conquista por oro, plata, territorios, y pues como tienen que ser las conquistas, hombre. O sea, de piruletas no, las reparte Gonzalo, no yo. O sea, ni los conquistadores, que luego además se hacen universidades, imprenta y se llega a algo más. Eso es lo que hay que poner en valor, pero sin negar lo otro porque sería absurdo. Yo no iba a hacer la pregunta, he pegado la chapa como soy yo cuando me pongo a hablar, pero sobre todo es agradecer a Carrie este esfuerzo y sobre todo poner en valor el que estemos trabajando sobre esa línea de trabajo entre todos. Muchísimas gracias, perdón. Sí. Un aplauso, Ha sido la plata de azúcar, no he venido arriba. Alberto, ¿tenías una pregunta? ¿No? Pero fíjate, es interesante lo que dices, pero sin embargo Carrie es la primera que dice que es leyenda negra. O sea, hay un desconocimiento por el mundo anglosajón. Sí. Entonces yo creo que ahí el discurso y el diálogo con el mundo anglo no debería de ir sobre la leyenda negra, sino sobre las contribuciones de la hispanidad en la concepción nacional de los países. Pero si es que en el mundo, o sea, en Estados Unidos, es donde también se ha fomentado el tema hispano. Bueno, ya, pero ella, que es una historiadora, no conoce lo que es la leyenda negra. Vamos a ver, que te vamos a regalar el libro de Elvira Roca para que lo conozcas. Sí. Pero no tiene por qué. Yo creo que, que es un debate muy yermo. Sobre el tema de Elvira, lo que quizás sea interesante para ella es el debate que hace Elvira sobre el término imperio. Porque ha salido el término, el debate que hay sobre colonial y sobre qué constituye un imperio y qué modelos de imperio hay. Entonces, eso es lo que me parece interesante, ya más allá de la leyenda negra, que es discutir qué es un imperio y cómo se fraguó el imperio y qué tipos de imperio hay, ¿no? Si son coloniales, si son de mestizaje, qué tipo de imperio hay. Y cuando se hizo el cuarto centenario el cuarto centenario del descubrimiento, que es cuando va a surgir por primera vez la festividad del Día de la Hispanidad, desde España, desde el gobierno de España, se invita a Estados Unidos y se invita al Reino de Italia como patria del navegante. Eso está en los discursos de Castelar y de Cánovas, donde están invitando a Italia y a Estados Unidos e intentan que Estados Unidos sea parte, pero con lo cual no es tampoco algo diciendo, mira, los norteamericanos no tienen ni idea de lo que hay, que nosotros mismos somos los primeros, y ahí está la invitación en el cuarto centenario de cuando empieza precisamente la hispanidad. O sea, que también miremos a nosotros. Un tema interesante, Carrie, que tú lo mencionaste ayer y lo has puesto, es que Estados Unidos no se considera imperio, cuando además tiene 300 bases por todo el mundo, tiene una capacidad de navegación que la tuvo España, y que además el paso, digamos, de un imperio que fue el hispano al americano está clara la fecha, que es el 98, cuando perdemos Puerto Rico, Cuba y luego Filipinas. Entonces,
Y si tú ves los grandes de las relaciones internacionales, ellos ven claro. Incluso dentro de la izquierda norteamericana, Oliver Stone es un crítico frente a este imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una concepción imperialista de Estados Unidos. Sin embargo, no tiene esa dualidad que comentábamos aquí, donde por un lado había una conquista política y territorial, pero una conquista del alma, ¿no? Es un poco el tema de la evangelización. Y esa es la gran diferencia, digamos, y de valores, porque en esa época, y eso lo sabe muy bien Jesús, estábamos hablando de teología, filosofía y valores, ¿no? De hecho está Francisco Suárez, que dicen que fue el que creó el sistema internacional, está Francisco de Vitoria con el derecho de las gentes, que además ha sido el origen de los derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es no solo ver en esas concepciones nacionales y estadounidenses el origen español, sino en esa concepción del mundo occidental, y que la hispanidad tuvo mucho que decir, ¿no? Por eso yo creo que es muy interesante el de esa forma, y no buscar la confrontación, sino buscar el diálogo, porque eso fue la hispanidad, y eso fue la catolicidad y demás, ¿no? Por eso, pero a mí me gustaría que explicases un poquito más el tema este de por qué tú crees que Estados Unidos no se considera imperio. Es interesante. Después de la huracán María, en 2017, hay un poll, ¿cómo se dice un poll? Una encuesta. Sobre Puerto Rico con gente en el mainland, dentro de los Estados Unidos, y yo creo que 48 algo no entendía que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Entonces, hay una teoría, ¿cómo? Teoría. Sí, mi castellano está... bueno, de informal empire, imperio informal. ¿Y cómo explicar imperio informal? De negocio, de intercambio, pero yo creo que esta es la manera de Estados Unidos. No es, más o menos no es territorial, no, hay Guam, hay Puerto Rico, pero informalmente, como hemos visto con United Fruit, por ejemplo. Los Estados Unidos usan negocios para hacer el trabajo. Es muy diferente del Estado o reino, lo que sea en el pasado. Entonces, por eso, yo creo que hay mucha gente, pero es interesante porque y escribo de esto en el libro, durante la época de guerra entre España y Estados Unidos, en 98, hubo un discurso anti-imperialismo dentro de Estados Unidos. Hay gente que decía, mira, los Estados Unidos son un imperio y no debemos hacer una guerra contra España porque y no tenemos Cuba como colonia o lo que sea. Entonces, pero para mí me parece era el último momento de anti-imperialismo, porque durante la Guerra Fría, imperialismo no era imperialismo, era Guerra Fría. Entonces, como un excuso para hacer cosas, ¿cómo podemos reconocer como cosas de imperialismo? Pero hoy es más de negocios. Negocios es la manera. Por eso es muy diferente del pasado, de formas pasadas. Entonces, por eso es una buena idea para discutir el imperio, porque ha cambiado. Y hay muchos matices también. Es una cuestión difícil, no es fácil. Sí.